De hoy sobre la repercusión del debate del Estado de la Nación. En el día de ayer se terminó el debate del Estado de la Nación y después de un año de estar gobernando, un poco más de un año de estar gobernando el Partido Popular, teníamos que hacer un balance de cómo nos encontramos el país y cómo está en este momento el país. ¿Cómo nos encontramos el país? Para poder hacer ese balance del estado en el que nos encontramos en este momento. Pues después de un año, el país nos lo habíamos encontrado con un paro galopante. Recordáis que el paro, cuando el Partido Popular se hizo cargo del Gobierno de la Nación, estaba en torno a los 5.300.000 euros. Nos encontramos también con un país, con una España en recesión económica. Todos los indicadores daban que España había entrado en recesión económica y nos encontramos con un país, en definitiva, a punto de caer en el precipicio. Nadie apostaba por España en aquel momento, ni apostaba por España a Europa, ni apostaban los organismos internacionales, ni apostaban los mercados financieros. A punto estábamos de caer en la suspensión de pago, con todo lo que ello significa y con todas las consecuencias que significa la suspensión de pago en España. Pues bien, analizada la situación por parte del Gobierno de la Nación, una vez que tomó posesión el nuevo Gobierno, se pone manos a la obra, nos ponemos manos a la obra, y hoy en día, después de un año, podemos decir que el estado de la Nación es que tenemos una España con perspectiva de futuro. Se comienza a confiar en nuestra nación, se comienza a confiar en España, y los inversores vuelven nuevamente a tener presencia en España. Los mercados de capitales han vuelto a cubrir las necesidades de financiación de nuestro país, y eso, creedme, que es muy importante. Eso de que los mercados de capitales puedan volver a confiar y vengan a invertir nuevamente es de suma importancia para un país. En definitiva, después de un año de gestión, de reforma, de tomar medidas, de coger al toro por los cuernos en nuestro país, hemos podido evitar un rescate. Y un rescate que de haberse producido hubiera tenido consecuencias nefastas para nuestro país y para la población, y eso lo sabía muy bien el Partido Socialista y lo sabía muy bien el señor Rubalcaba. Las consecuencias es que, en vez de tomar nosotros las decisiones, por muy duras que fueran las decisiones que tuviéramos que tomar, en vez de tomarlas nosotros, con un rescate, las decisiones las tomarían lo que hemos venido en llamar los hombres de negro o los hombres de grises de la Unión Europea o de Bruselas. Y en ese caso, hubiéramos tenido que tomar las decisiones que ellos nos hubiesen indicado, de la misma manera que la han tomado Grecia o que la han tomado Portugal, y que no eran ni más ni menos que, además de las muchas decisiones que nosotros hemos tomado, también recortar las pensiones de todo el sistema de pensiones de España. Que eso es lo que quería el Partido Socialista que nosotros hiciéramos, que recortásemos, que tocásemos las pensiones de nuestros pensionistas. Y por eso era tan proclive a que se produjera el rescate, que pidiéramos el rescate. Lo recordáis todos los medios de comunicación, porque en varias ocasiones se ha hecho eco de esa decisión que quería, o de ese deseo que quería el señor Rubalcaba y el Partido Socialista, que pidiéramos el rescate porque sabía que los hombres de Bruselas, los hombres de negro, nos iban a hacer tocar las pensiones. Y uno de los grandes aciertos que ha tenido Mariano Rajoy y el Partido Popular es precisamente evitar el rescate, porque lo que no queríamos bajo ningún concepto era tocar las pensiones de nuestros pensionistas. El único que se ha atrevido, el único partido que se ha atrevido a tocar las pensiones ha sido precisamente el Partido Socialista, congelando las pensiones. Nosotros
a pesar de los sacrificios, de los grandes sacrificios que ha tenido que hacer España en este año, las pensiones se han subido en el año 2012 un 1%, en el año 2013 un 2%, para aquellas pensiones que no superan los 1.000 euros, y un 1% para aquellas pensiones que sí superan los 1.000 euros. Con lo cual nos encontramos satisfechos y con el compromiso de que en el momento en que pueda vamos a recuperar todo aquello que los pensionistas no han podido cobrar en este momento en cuanto al IPC se refiere. Después de un año de ajuste, después de un año de sacrificio, vemos que España está empezando a tener su fruto, que está empezando a verse que pronto tendremos esos frutos que todos deseamos para nuestro país. Si no hubiese sido así, si no hubiéramos tomado el gobierno las decisiones, aunque fueran muy duras, porque han sido duras y se han apartado de lo que nosotros queríamos hacer, aunque hubiera sido muy dura, si no hubiese sido así, hoy podemos decir que hubiéramos estado prácticamente sumidos en una gran ciénaga. Hubiéramos estado sumidos en una gran ciénaga. Si hubiéramos continuado con las políticas que llevaba haciendo el Partido Socialista, hubiéramos estado ya en el precipicio, caído en el precipicio o caído en una gran ciénaga. Afortunadamente, después de un año de sacrificio, después de un año de ajuste, España tiene trazado un camino que no está exento de dificultades, pero que sí sabemos que al final de ese camino nos llevará a un lugar seguro y a un lugar de prosperidad. También ha servido el debate sobre el Estado de la Nación para hacer nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque el Gobierno de la Nación, el señor presidente, don Mariano Rajoy, ha dicho que aun cuando en este año las cosas que hemos hecho con sacrificio, pero se está viendo su fruto y son positivas, esos frutos son positivos, no debemos de perder ni un solo minuto de sosiego, no debemos de perder ni un solo minuto en relajamiento. Y para ello ha hecho una serie de propuestas, prácticamente todos los partidos que han intervenido, las propuestas han sido iniciativas prácticamente del Partido Popular, muy poquitas del Partido Socialista y muchas del Partido Popular. Propuestas que yo les voy a decir algunas de ellas, como la aplicación del IVA de cajas para las pymes, es decir, las pymes, pequeñas y medianas empresas y los autónomos van a tener la posibilidad de que dentro de 10 meses puedan pagar el IVA una vez que hayan cobrado la factura. Como recordaréis, era una promesa en el programa de gobierno del Partido Popular. Pues a partir de 1 de enero del 2014 se van a poner en funcionamiento esa posibilidad. Y eso va a beneficiar pues a 1.300.000 autónomos y a más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Es decir, 2.300.000 empresas pequeñas y medianas y autónomos que van a tener la posibilidad de pagar el IVA una vez que hayan cobrado la factura, lo cual no es malo, es algo positivo. La tributación reducida de sociedades de nueva creación y autónomos durante los 2 primeros ejercicios de la actividad. Las sociedades de nueva creación tributará a un tipo reducido de un 15%, lo cual también es algo muy positivo para la marcha, para el funcionamiento, para el mantenimiento de las sociedades que puedan crearse. Y los autónomos que inicien esa actividad económica podrán aplicarse un 20% de reducción en los rendimientos netos, lo cual también es muy positivo. Se va a fomentar el empleo en el régimen autónomo. Se pretende la creación de empresas autónomas, que cada persona se pueda crear su propio puesto de trabajo y pueda crear además trabajo para otras personas que le ayuden como empleados de esa sociedad o de esa empresa autónoma. El apoyo a las empresas, a las entidades, por parte de las entidades financieras.
se va a poner en el mercado 45.000 millones de euros. Y se va a hacer a través de líneas de mediación del ICO, unos 22.000 millones de euros. Los bancos tendrán crédito, fluirá el crédito en torno a los 10.000 millones de euros, los bancos que hayan sido intervenidos, que hayan sido, como se suele decir por ahí, rescatados. El sistema público de avales y de garantía para financiación de la banca va a ser de 1.720 millones de euros. Se va a facilitar el acceso a los mercados de capitales para movilizar 3.300 millones de euros más. Se va a ampliar el plan de pago a proveedores, cerca de 2.700 millones de euros, idéntico o parecido al plan de proveedores que se hizo con las corporaciones locales, lo cual le vino muy bien a las empresas, que podían cobrar sus facturas una vez que había producido ya su trabajo y las entidades locales no le pagaban. Se va a mediar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se pretende que al cabo de los 30 días, se paguen las facturas a las empresas y a los autónomos. A lo sumo que se pueda prorrogar hasta los 60 días, para lo cual también se va a incrementar el interés de demora para propiciar que se pague cuanto antes. También se va a hacer eso en las corporaciones locales y en las administraciones. Unido a este flujo de dinero y flujo de iniciativa para que se pueda mover las empresas y se pueda mover el crecimiento económico, va a ir también unido a un apoyo grande para la creación de empleo para la juventud, para los menores de 30 años. Hay múltiples de actuaciones, múltiples posibilidades para los menores de 30 años. En primer lugar, la tarifa plana de 50 euros a las cotizaciones a la Seguridad Social para menores de 30 años durante los 6 primeros meses, el 50% durante los siguientes 6 meses y el 30% durante los 18 siguientes meses. Estamos hablando de 2 años y medio donde van a tener unos beneficios aquellos jóvenes que puedan emprender una actividad como autónomo propia. La compatibilización de las prestaciones por desempleo con el inicio de la actividad por cuenta propia, la ampliación de las posibilidades de capitalización del desempleo para iniciar una actividad emprendedora. El emprendedor con responsabilidad limitada, muy importante esto, la facilitación de la creación de empresas como emprendedor de responsabilidad limitada. ¿Qué significa? Que aquel emprendedor, sea joven o mayor, siendo autónomo, con responsabilidad limitada, que si no le resulta bien el negocio, si no le va bien, no pueda pagar con su vivienda, con su vehículo, con su patrimonio personal, no pueda pagar el que haya fracasado en su actividad, como ha sucedido hasta ahora, que muchas veces por iniciar un negocio, una carpintería, una tienda, pues ha tenido que pagar con su patrimonio, su casa, su vivienda, su coche, ha tenido que pagar el fracaso de ese negocio. Pues de esta manera se va a limitar la responsabilidad a ese emprendedor. Importante porque le da seguridad a la persona que se arriesga a tirar hacia adelante. Se va a facilitar la segunda oportunidad empresarial de aquellos que de manera imprevista, desgraciadamente, hayan tenido que cerrar su negocio, caer en un proceso judicial porque no le haya ido bien el negocio, pues se le va a dar la segunda oportunidad. También la agilización de trámites, la mejora en la empleabilidad de los jóvenes, el estímulo a la contratación de jóvenes menores de 30 años, el estímulo para que se pueda contratar. Sabemos que la contratación o el desempleo de los jóvenes en Andalucía, que va a ser una de las más beneficiadas de esto, en Andalucía es en torno al 55%, y el Gobierno de la Nación ha conseguido de Europa 1.000 millones de euros para un plan de empleo juvenil, que creo que va a beneficiar mucho en Andalucía. Hubiéramos tenido 2.000 millones de euros
y 1.000 millones en Andalucía si no se hubieran ventilado los más de 1.400 millones en los ERE. 1.400 millones en los ERE. Y se ha conseguido de Europa 1.000 millones para toda España. Fijaos la diferencia si hacemos la comparación de 1.400 millones de EREs ventilados en Andalucía y 1.000 millones en toda España para el plan de empleo juvenil. El contrato de primer empleo joven para aquellos menores de 30 años y así un sinfín de propuestas que van a tener en un plazo de 2 meses aproximadamente una respuesta. La primera respuesta será en el Consejo de Ministros que se está celebrando en este momento. Mediante un Real Decreto se va a poner en marcha muchas de estas iniciativas que anunció en el debate de la Nación el presidente del Gobierno. Otras irán en las próximas semanas al Congreso de los Diputados y otras irán a través de un proyecto de ley o de una modificación de ciertas leyes que están ahora en vigor. Pero en un plazo de unos meses estarán puestas en funcionamiento todas estas iniciativas. ¿Para qué? Para dar un nuevo impulso, un nuevo revulsivo a la economía nacional. Aparte de esto, vamos a continuar con las reformas estructurales. Vamos a continuar con las reformas estructurales en los distintos sectores, el sector energético, el sector de infraestructura ferroviaria, el transporte, la logística, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha propuesto el Partido Popular en el debate del Estado de la Nación.